Bienvenidos y bienvenidas a una nueva video reacción acá en el canal de Nieto. El video que vamos a reaccionar el día de hoy se llama El iceberg de los objetos peligrosos. Ahora bien, esto puede como que tomar muchas cosas. Lo primero que se me ocurre a mí cuando leo este título es quizás se refiere a cosas malditas, como por ejemplo los objetos de los Warren. Quizás se refiere a cosas que te pueden literalmente matar porque están hechos de un material peligroso o algo así. O sea, puede englobar muchas cosas, ¿vale? Muchas situaciones. Todavía no sé porque no me he visto nada del video. El video dura casi 40 minutitos. Y nada, vamos a ver qué onda, ¿vale? Todos los respectivos créditos van para Dante, hermano. Abajo voy a dejar en la descripción un link directo para que ustedes vayan y puedan ver el video, apoyar al creador y tal, si es que quieren, ¿ok? También les recuerdo que tengo Instagram, @Natalan, por si quieren caerle. Neta, cáiganle. Si van y me siguen, subo la primera parte de Hornycraft, ¿ok? A mi Instagram, @Natalan. También les recuerdo que tengo Kick, que es la página donde estoy haciendo streams todos los días. Kick.com/Natalan. Vengan, de verdad, vengan, please. Es gratis, no pasa nada. O sea, de verdad, yo estaré muy agradecido con ustedes si vienen. Sin nada más que decir, sin nadota más que decir, chicos, ahora sí me voy callando y comenzamos. Buscando ideas para nuevos videos, me llamó profundamente la atención cómo algunos objetos cotidianos pueden causar bastante daño. Entonces se me ocurrió algo. Ah, objetos cotidianos. Ok, listo. ¿Qué? ¿Cuchillo? ¿Qué más se les ocurre a ustedes? ¿Cuchillo nada más? ¿Tijeras? Objetos peligrosos, ya sea por un mal diseño, una maldición, propiedades físicas y químicas, capacidad destructiva e incluso tensiones políticas y religiosas. Objetos cuya historia bueno, los tenedores. Es verdad, los tenedores también son peligrosos. o propiedades los convierten en una pesadilla. Ponte cómodo, trae algo para comer y disfruta del iceberg de objetos peligrosos. Bueno, ahora que lo pienso, cualquier cosa podría ser peligroso, weón. En lo más profundo de los pasillos sellados del reactor número 4 de Chernóbil existe algo que, durante años, se ha considerado uno de los objetos más mortales del planeta. No se mueve y no emite sonidos, pero solo estar cerca de él durante unos pocos minutos es suficiente para condenarte a un final lento y doloroso. ¡Hola, virga! ¿Pues qué? ¿O qué, güey? Según yo en Chernobyl ya no había nada, ya se había quitado toda la radiación y así. Lo llaman la pata de elefante. ¡A la mierda! Ok, pero esto no es un objeto común, huevón. No es como que alguien venga y diga, hey, yo tengo una de esas en mi garage, ¿sabes? Es una masa sólida, agrietada, gris, con una forma tosca y rugosa que recuerda pues a la pata de un elefante. Se formó en los primeros momentos tras la explosión del reactor en 1986, arrastrando todo a su paso: uranio, barras de control, arena, acero y concreto. La temperatura superaba los 2000 grados. La mezcla se solidificó debajo del reactor, creando esta formación letal compuesta principalmente por corio, que es un material similar a la lava que se forma en el núcleo de un reactor nuclear durante un accidente de fusión. ¡A la como el de Chernóbil. verga! Se compone de una mezcla fundida de combustible nuclear, materiales del reactor y productos de fisión. El corio es extremadamente peligroso debido a su alta temperatura, radioactividad y capacidad para corroer materiales. Para que te des una idea, en 1986, el pie de elefante emitía cerca de 10.000 Roentgens por hora, lo que equivale aproximadamente a 100 Grays por hora. Para entenderlo, el Roentgen mide exposición a radiación en el aire y el Gray mide cuánta energía radioactiva absorbe el cuerpo. Ok. Absorber un Gray ya puede causar náuseas y daños celulares. 2 a 5 Grays provocan vómitos, pérdida de De 2 a 5 Grays ya te estás desarmando, cabrón. sangre y falla del sistema inmunológico. 6 Grays o más causan la muerte en cuestión de días. 6 Grays o más te matan. Ok. Una exposición de 10 Grays destruye órganos vitales y acaba en menos de 48 horas. Estar frente al pie de elefante por solo 5 minutos en su estado original podía significar absorber entre 8 y 10 Grays, lo suficiente para fallecer en menos de una semana con síntomas extremos. Ok. La radiación es invisible, pero te destruye por dentro. Descompone el ADN y destruye las células en cuestión de minutos. Aunque hoy en día ha bajado considerablemente su letalidad, debido a la desintegración natural de los isótopos más activos, sigue siendo extremadamente radioactivo y peligroso. Huevón, ¿y la persona que grabó esto que no se murió? ¿No nada? ¿Sigue viva? Y en sus inicios, claro, el objeto más destructivo y peligroso del mundo. Vergui, pues sí se ve de la chingada. Ey, deberíamos hacer una acampada ahí. ¿Qué opinan? O sea, una acampada, güey, pero... A ver, vamos a hacer una dinámica. Yo voy, pero voy con un traje antirradiación. Y ustedes van sin nada. Y el último que muera, se lleva una propiedad. Un depa. ¿Qué opinan? ¿Quién jala?
Durante siglos, el ideal de belleza en Europa era tener la piel lo más blanca posible. En el siglo XVI, la piel pálida no solo era un símbolo de belleza, sino también de clase alta. Significaba que no trabajabas bajo el sol. Para lograr ese tono fantasmal, muchas mujeres, incluidas figuras poderosas como la reina Isabel I de Inglaterra, usaban una mezcla llamada cerusa veneciana. Era un maquillaje blanco brillante hecho con carbonato de plomo, un metal altamente tóxico. Este polvo se aplicaba en toda la cara y el cuello. Se veía elegante, ¡A pero la con el tiempo virga! envenenaba a quien lo usaba. Oye, entonces hacerte blanco te mataba. El plomo es un veneno acumulativo, no actúa de inmediato, pero se va almacenando en el cuerpo, afectando primero la piel, luego los órganos, el sistema nervioso, la sangre y el cerebro. Las mujeres empezaban a notar caída del cabello, dolor de cabeza constante, fatiga, temblores, parálisis facial y finalmente alucinaciones, convulsiones e incluso la muerte. Isabel I, según muchos historiadores, murió con úlceras en la piel, ¡Hala! dientes podridos y síntomas claros de envenenamiento por plomo. No jodas, cabrón. Todo por querer ser más blancos. Aún así, siguió usando cerusa hasta el final de sus días. No jodas. Quería morirse viéndose blanca. LOL. Sí, ya sea cigarrillo, tabaco, es más que obvio el inmenso peligro que conllevan para la salud, pero lo incluye aquí debido a su historia. Durante siglos, el tabaco fue visto como un remedio natural. Cuando los europeos lo conocieron en el siglo XVI, tras los no tan amistosos viajes a América, lo adoptaron no solo como hábito social, sino también como medicina. Ellos pensaban que el humo del tabaco limpiaba los pulmones, calmaba los nervios y ayudaba con todo. Lo usaban para... ¿Pensaban que el humo del tabaco te limpiaba los pulmones? Ok, esto es nuevo para mí. La neta, no... Nunca había escuchado eso. el asma y hasta para las picaduras de serpiente. En Europa del siglo XVII, médicos recomendaban fumar para combatir el resfriado o para estimular la digestión. Ya en el siglo XIX se volvió común encontrar productos de tabaco recetados por médicos, bastante jodido, comercializándolo en farmacias con etiquetas que decían medicina para el pecho o contra el catarro, como supresor del apetito, control emocional y hasta mujeres embarazadas. Por eso está aquí, porque A la madre, qué locura. Yo sabía esto. Sabía de que antes el cigarro era como muy bien visto y que las personas lo recomendaban y todo. Pero siempre que lo mencionan en algún video, me sigue pareciendo increíble. O sea, es como... ¿Qué? No sé, se me hace surreal. aunque hoy conocemos sus consecuencias y de hecho es obligatorio que las cajas de cigarrillos tengan advertencias claras sobre su uso, en épocas anteriores fue utilizado como una herramienta médica. Una locura total. Y bueno, tan solo es ver las imágenes de advertencia que deben poner en las cajas para saber el mal que le hizo a la gente en el pasado por su desconocimiento. Verga. Pues sí es un poco fuerte, el tema este. Ignoremos que una casa no es un objeto en el sentido estricto de la palabra, pero bueno. Durante gran parte del siglo XX, especialmente entre 1920 y 1980, miles de casas en Estados Unidos, Canadá, Europa y América Latina fueron construidas o remodeladas usando asbesto. Ok. Este material mineral, Esto también es malo, ¿que no? barato y resistente al fuego, al calor y al desgaste, fue considerado durante décadas como un milagro de la construcción. Se usaba en techos, paredes, baldosas, tuberías, aislantes, estuco y hasta en mantas para hornos. El problema es que con el tiempo se descubrió que el asbesto es altamente tóxico cuando se deteriora. Sus fibras microscópicas, invisibles al ojo humano, flotan en el aire y pueden ser respiradas fácilmente. Una vez dentro del cuerpo, se alojan en los pulmones o en la pleura, el Uy. revestimiento del pulmón, y no se eliminan. Oigan, y las casas de Natalandia van a ser hechas con asbesto. Ay, 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 ay. Estas fibras causan inflamación, fibrosis y mutaciones celulares. Las consecuencias aparecen años o décadas después: asbestosis, cáncer de pulmón y, lo más agresivo de todo, el mesotelioma maligno, una forma letal de cáncer pulmonar causado casi exclusivamente por exposición al asbesto. Miles de personas que vivieron en estas casas terminaron enfermas décadas después, sin saber que las paredes o techos estaban liberando fibras Ay, mortales amigo. al romperse, lijarse o el deterioro por el tiempo. Y ya ni te digo sobre los trabajadores de construcción que constantemente estaban expuestos a este material. A pesar de las evidencias, muchas constructoras, especialmente en Estados Unidos, Reino Unido y Canadá, sabiendo del riesgo desde los años 30, lo ocultaron durante décadas para no perder dinero. No fue hasta los años 80 y 90 que se empezó a prohibir su uso en muchos países. Aunque Vete a la verga, los cabrones sabían desde hace décadas que esta madre mataba y decidían no decir nada. Dijeron, no hay que decir nada, que se mueran. en algunos lugares de Latinoamérica y Asia todavía se sigue utilizando,
Y de hecho, en mi caso conozco algunas casas e incluso colegios que tienen entre su estructura Es verdad, a nosotros nos matan los microplásticos, güey. Yo por eso ya no tomo coca, loco. asbesto, algo bastante loco. Uf. La estatua de Lemp es una pequeña figura de El agua tiene microplásticos. Por eso es que yo purifico mi propia agua. Tengo un filtro, ¿vale? Y ahí echo el agua y el agua se va al filtro. piedra caliza descubierta en Lemp, Chipre, en 1878. Mide poco más de 15 centímetros de alto y representa una figura femenina sin rasgos faciales detallados. Se cree que fue hallada entre 3.500 y 3.700 años atrás, probablemente como una deidad de fertilidad o protectora del hogar. Hasta ahí, nada fuera de lo común. Sin embargo, con el paso de los años, la estatua empezó a ser conocida como la diosa de la muerte por una serie de eventos desafortunados atribuidas a las familias que la poseían. La historia ¿Qué es esto? Casi nunca da datos interesantes, Curry, pero bueno, dice, hay una historia que decía que en el siglo XVI, ¿sí, no? Sí, lo dije bien, ¿no? En Inglaterra se creían que los pedos podían prevenir enfermedades, tipo la peste bubónica, y guardaban los pedos en frascos para olerlos ya luego. No sé por qué no te creo. Voy a preguntar a ChatGPT. Hola, oye, una pregunta. Tengo un compañero que me dice que en el siglo XVI en Inglaterra se creía que los pedos podían prevenir enfermedades tipo la peste bubónica y los guardaban en frascos, los pedos, para olerlos después. ¿Esto es verdad o es un pendejo? Bueno, la verdad es que sí existen algunos relatos de creencias un poco curiosas en esa época, como que ciertos olores fuertes podían proteger contra enfermedades, pero no hay evidencia sólida de que la gente guardara pedos en frascos. Así que yo diría que probablemente tu compañero está exagerando un poco la historia. Hijo de puta. Y si no sabes para qué dices, huevón. Si no sabes para qué hablas, güey. Nada más vienes a desinformar, motherfucker. empezó a tomar fuerza cuando fue adquirida por Lord Elfond a finales del siglo XIX. Según varios relatos, él y 7 miembros de su familia fallecieron en pocos años. ¿Vieron cómo se rió la IA? Dijo, ja, 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 ja. Así, ja, 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 ja. Luego pasó a manos de Ivor Manucci, cuya familia tuvo el mismo destino poco después de adquirirla. Luego, el señor Thompson Noel, tanto él como su familia corrieron la misma suerte que los anteriores dueños. Finalmente, ocurrió con los familiares del arqueólogo Sir Alan Beaverbrook, quien la tuvo por poco tiempo, y aunque sus 2 hijos sobrevivieron, ellos finalmente la donaron. En total, se dice que al menos 21 personas fallecieron en circunstancias misteriosas después de estar cerca de la estatua o tenerla en casa. ¡A la mierda! La estatua se encuentra en el Museo Real de Escocia, donde permanece hasta hoy, guardada en una caja de vidrio sellada. Fuck. Oye, pues eso es estar loco, ¿eh? Está muy raro, hermano. Habrán un par de juguetes para niños en este iceberg, y el primero será el Battlestar Galactica Colonial Viper. Uy, déjame adivinar. ¿Piezas muy pequeñas? ¿Piezas muy afiladas o qué? Qué nombre más incómodo. Seguro ya has visto en juguetes con partes pequeñas una etiqueta advirtiendo sobre su peligrosidad para los niños más pequeños. Lo sabía, En 1978, tras el éxito de la serie de ciencia ficción Battlestar Galactica, la empresa Mattel lanzó una línea de juguetes inspirados en la serie. Uno de los más populares era el Colonial Viper, una nave espacial de plástico con un diseño atractivo para niños. Tenía colores llamativos, detalles futuristas y, lo más importante, disparaba pequeños proyectiles de plástico desde su punta como si fueran misiles. Aunque era un juguete sencillo, terminaría por ser retirado del mercado. El proyectil era lo suficientemente pequeño como para ser tragado por un niño. El caso más grave ocurrió en diciembre de 1978. Yo no soy partícipe de este tipo de cosas porque yo de niño sí era bien pendejo. Bien pendejo. Probablemente ustedes, chicos de YouTube, que no vienen a Kik, no se saben la historia, pero los de Kik ya se la saben. La voy a contar rápidamente. Yo tenía alrededor de 11 años cuando me fui al hospital. Y es la única vez donde he estado en un hospital. ¿Por qué, Nat? Explícate. Porque sucede y acontece que yo tenía unas piedras de decoración para peceras, ya sabes, esas piedras de color, y me metí una a la boca. ¿Por qué? No sé. Me pareció que tenía un color muy rico, se veía bonita y me la metí a la boca como si fuera dulcito y me la tragué. La cuestión está en que como me la tragué, esa piedra se me fue al estómago. Pero es peligroso porque esa piedra con el calor se expande.
se infla. Entonces esa madre me pudo haber explotado en el pecho, en alguna parte, y me pude haber muerto. Y ya la tuve que sacar haciendo del 2, ¿vale? A mi mamá le dejaron la tarea de que cada vez que fuera al baño a hacer del 2, mi mamá revisara mi caca, hasta el último centímetro de mi caca, para ver si había salido la piedra. Tal cual. Cuando un niño de 4 años llamado Robert Jeffrey Warren disparó el proyectil Mal, zafaste porque era de limón nomás. Era verde, bro. Creí que era de limón. hacia su boca. El proyectil se atascó en su tráquea y murió por asfixia, a pesar de los intentos desesperados por salvarlo. Tras la tragedia, otras familias reportaron incidentes similares. La gente estaba muy enojada y No me ganas nada. Yo tengo una cicatriz porque de chiquita toqué a propósito una estufa. Mi talento es ser estúpida. Pues la verdad, ¿para qué te digo que no, amiga? presionaron tanto que en enero de 1979, Mattel se vio obligada a retirar del mercado más de 1 millón de juguetes Colonial Viper y otros modelos similares de Battlestar Galactica. Este fue uno de los detonantes para que la Comisión de Seguridad de Productos del Consumidor obligara a las empresas a incluir advertencias como estas que les dejo en pantalla. Verga, pues sí, esas son las que habíamos visto. Yo he visto estas cosas todavía. De advertencia y tal. Termómetro. What the fuck? Hoy por hoy se utilizan termómetros variados. ¡Hala, qué virga! Dice Pumpkin. Yo de chiquita me tragué un alfiler. Los médicos no saben cómo es que no me rajé el estómago, pero ahí salió cuando hice caca también. ¡A la mierda! Ahí te va una muy parecida a la tuya. Yo de pequeño, en una tienda de ropa, a alguien se le habían caído un montón de agujas. Así un montón. Y yo de pequeño las agarré todas y me las guardé. La cuestión está en que no le avisé a mi mamá que las tenía. Y cuando mi mamá... Yo estaba chiquito. Mi mamá me estaba ayudando a ponerme la pijama. Me bajó el pantalón y una aguja me cortó toda la pierna. Toda la pierna. Porque mi mamá jaló para abajo y la aguja me cortó toda la pierna, huevón. De pistola, infrarrojos, digitales, etc. Bastante seguros y eficientes, pero nuevamente tenemos que viajar al pasado. Y es que en esa época parecía que era ilegal diseñar algo que no contenga algo tóxico, radioactivo o mecánicamente peligroso. Verga, Y sí. tenemos al clásico termómetro de mercurio. Para resumir su peligro, el mercurio es un material pesado altamente contaminante y muy tóxico para el ser humano. Este termómetro consiste en un delgado tubo de vidrio con una escala numérica y un bulbo cuyo interior contiene mercurio. Cuando el bulbo se coloca en alguna zona del cuerpo, el mercurio en su interior se dilata por el calor, es decir, aumenta su volumen y asciende en la escala numérica, indicando la temperatura. Considerando que a veces cuando se rompían se ponían a jugar con el mercurio e incluso ingerirlo, ¡A la y además de mierda! su impacto ambiental, el terrible organismo de la OMS recomendó no usarlo más. ¡Qué miedo!, ¿no? Termómetro hecho con mercurio. ¡A la verga! ¡A la mierda! Yo de pequeña era más mensa y ahorita que ahorita, pero no sé qué quería hacer, pero quería cortar una caja con un cuchillo, una caja, y se resbala y casi me corto la muñeca. Lo bueno que fue nomás un rasguño. ¿Eso qué? ¿Eso qué? ¿Eso qué? Yo me guardé un cuchillo en el costado derecho. No sé cómo no me corté la pierna, pero cuando me caí, ya que estaba jugando boli. ¡Qué mierda! ¿Quién se guarda un cuchillo en la bolsa? Ok, tú sí estás estúpido. En los años 70 y 80, Hasbro vendía un juego al aire libre llamado Javelin Darts, grandes dardos de metal o plástico duro de unos 30 centímetros, con una punta pesada y estabilizadores traseros. Me pregunto qué podría salir mal de esa combinación si le sumas niños. Se lanzaban como jabalinas hacia un aro en el césped. El problema, claro, era que esas puntas podían causar daños severos. Entre lo más preocupante es que era capaz de atravesar los cráneos de los niños con facilidad. Según la Comisión de Seguridad de Productos del Consumidor ¡Headshot, mamón! ¿Qué? de Estados Unidos, la que ya te mencioné con el Viper de piezas pequeñas, estos dardos estuvieron implicados en más de 6.100 visitas a emergencias entre 1970 y 1988. Es decir, que tardaron al menos 18 años en darse cuenta de este peligro, y al menos 2 niños fallecieron tras recibir un impacto en la cabeza o el tórax. Uno de los casos más trágicos fue el de Michelle Snow, de 7 años, en California de 1987. Un dardo atravesó la verja del ¡Hala! jardín de sus vecinos y la golpeó en la cabeza. ¡No! Partió de este mundo 3 días después. ¡A la verga! Oye, ¿qué? What the fuck, hermano? Destino final, mamón. Su padre, David Snow, levantó una campaña que cambió todo. A partir de 1988, la Comisión de Seguridad de Productos del Consumidor prohibió la venta de estos dardos con punta metálica en Estados Unidos. A la mierda, qué loco. Ese está tryhard, ¿eh? Pequeño bastardo. What the fuck, little bastard.
el auto más peligroso de la historia. Así es como muchos recuerdan al Porsche 550 Spyder que condujo James Dean el día en el que partió de este mundo. Era 1955. Dean, de apenas 24 años, había comprado el coche pocas semanas antes. Lo apodó Little Bastard, pequeño bastardo. Y desde entonces nació una oscura historia. El 30 de septiembre, mientras se dirigía a una carrera en Salinas, California, Dean chocó de frente con otro vehículo. La colisión fue brutal. El Porsche quedó completamente destruido. Dean no... Es que se veía re pequeño ese auto. Lo malo de tener autos pequeños, güey, como sea. O sea, entiendo de que era un Porsche, de que iba a altas velocidades y que pero mierda. O sea, los autos pequeños en cualquier accidente siempre son más propensos a destruirse completamente, güey. Sobrevivió. Su acompañante sí, pero con fracturas múltiples. Pero lo que ocurrió después fue incluso más inquietante. El auto, o lo que quedaba de él, fue adquirido por George Barris, un diseñador famoso de autos para Hollywood. Apenas llegó al taller, el coche se cayó de la grúa y aplastó las piernas de un mecánico. Luego, comenzaron a venderse piezas sueltas del vehículo. El motor fue instalado en un coche de carreras por Troy McHenry, quien también falleció al chocar contra un árbol en plena carrera. Otro corredor, William Screed, usó la transmisión del mismo Porsche y también terminó en el hospital tras perder el control del auto. Incluso los neumáticos que venían del pequeño bastardo explotaron sin razón en otro auto. El auto parecía no querer ser desmontado, como si arrastrara con él una energía densa, difícil de explicar. En 1960, lo que quedaba del coche fue transportado a Florida para una exhibición, pero desapareció misteriosamente dentro del remolque que lo transportaba. Desapareció misteriosamente, dice... ¡Oilo! Nadie forzó las cerraduras, nadie vio nada, simplemente ya no estaba. Hasta hoy, nunca volvió a aparecer. No está en ningún museo, no hay registro legal de su paradero, solo quedan fotos, testimonios y una historia bastante oscura. En 1874, un médico y químico estadounidense llamado Robert Kedzie creó un libro que no contenía letras, ni historias, ni ilustraciones. El libro se titulaba Shadows from the Walls of Death y su contenido era simple pero letal. Che, nombre bien fuerte, ¿no? Muestras de papel tapiz real del siglo XIX, pegadas una por una en las hojas. Cada muestra estaba teñida con un color verde brillante que en ese entonces era símbolo de elegancia. Pero ese verde no venía de una tinta común, venía del arseniato. Venía con tinta de mercurio también, bro. De cobre, una sustancia cargada de arsénico, uno de los venenos más mortales conocidos por la ciencia. Kedzie no hizo este libro como arte, lo hizo como una advertencia, para demostrar que las paredes de miles de hogares estaban lentamente envenenando a sus habitantes. El arsénico usado en el papel no solo era tóxico al tacto, se evaporaba en pequeñas partículas con la humedad y el calor de las casas, y esas partículas se respiraban, día tras día, familia tras familia, de forma silenciosa. Personas que enfermaban de la nada, con vómitos, fatigas, llagas, pérdida de peso, convulsiones, y que fallecían sin que nadie sospechara de la decoración de su propio hogar. Kedzie imprimió 100 copias del libro y las envió a bibliotecas y universidades, pero el libro era demasiado peligroso. Con el tiempo, la mayoría fueron destruidas. Hoy solo existen 4 ejemplares. Uno de ellos está en la Universidad de Michigan, guardado bajo vidrio, en condiciones controladas y clasificado como material peligroso. Nadie puede hojearlo sin guantes, mascarilla y permiso especial, porque sigue siendo tóxico. Las páginas siguen desprendiendo veneno 150 años después. ¡A la mierda! Chingo de tiempo y sigue siendo peligroso. Ya sé, piojo de Nat. ¿Por qué? A ver, ¿por qué hay gente que se llama los cocos de Nat? Piojo de Nat, el hijo de Nat, pene de Nat. Niños y reacciones químicas son 2 ideas que es mejor evitar, pero para el pupú de Nat, Cepha Toys era una oportunidad magnífica, un pequeño laboratorio de química con múltiples reacciones por descubrir. Aunque suene estúpido y peligroso, eso es lo que ofrece el antiguo Quimicefa. Si fuiste niño en España entre los años 70 y los 90, probablemente tuviste uno de estos o conociste a alguien que lo tenía. Se llamaba Quimicefa y era básicamente un laboratorio químico, pero para niños. Sí. Esto yo solo conocí el de Mi Alegría, pero ese no. Niños. Te lo vendían como un juguete educativo, algo con lo que podías aprender ciencia en casa, y a simple vista parecía inofensivo. Una caja grande, colorida, con tubos de ensayo, matraces, pinzas metálicas y frasquitos con polvos extraños. Y eso es justo lo que lo hace tan inquietante. Este juguete traía químicos reales,
Nada de imitaciones, nada de plastilina. Venían cosas como sulfato de cobre, bisulfato sódico, nitrato potásico, cloruro de amonio, Vete a la verga, quemaduras de güey. hierro e incluso un mechero de alcohol con una llama real. ¿Y eso es bueno o es malo? ¿Eso es para niños? Había instrucciones que te decían literalmente que calentaras sustancias sobre una moneda. Algunas mezclas generaban gases inflamables, otras podían explotar si no las manejabas bien, y esto lo usaba un niño de 10 años, solo, en su habitación. Durante años se vendió sin problema. De hecho, los comerciales mostraban a los niños como si fueran científicos profesionales, felices, sin gafas ni guantes, manipulando cosas que hoy necesitarían bata de laboratorio y un equipo profesional. Pero lo verdaderamente turbio empezó a salir a la luz. Natalan, ¿nunca viste los juguetes radioactivos de los 70? Pues no, pendejo, yo no soy del 70. O sea, yo estoy grande, pero no nací en los 70, güey. O sea, ¿por qué me preguntas como si supiera? En los 90. En 1994, un chico de Getxo terminó con la cara quemada después de que un experimento con quimicefa se descontrolara. Un año después, en Santiago de Compostela, un niño de 11 años y su hermana de 8 sufrieron quemaduras en más del 60% del ¡A cuerpo la cuando el mechero incluido en la mierda! cara explotó. Estuvieron hospitalizados durante semanas. Ahí ya no había forma de ignorarlo. Las autoridades intervinieron. En 1996, la Junta de Galicia ordenó que retiraran el producto del mercado. Dijeron que no cumplía las normas europeas de seguridad infantil. Vaya sorpresa. El fabricante fue sancionado y las versiones modernas de quimicefa, las que se venden a día de hoy, ya no traen ninguno de esos químicos. Ahora es más como un set de plastilina con nombres científicos. Nada desde los 90, hermano, yo soy de los mid-90s, bro. No soy de los meros 90. Yo nací en el mid-90s, ¿sabes? No, ustedes no se imaginan. Niños, a picar piedra los ponía. Austin Magic Pistol. Continuando con química y la grandiosa ¿Cómo que no, Nat? Pensé que tenías la edad de mi papá. idea de hacer que los niños se desvivan usando juguetes peligrosos, te presento la Austin Magic Pistol. A simple vista, parecía una pistola de juguete como cualquier otra, de esas que lanzaban bolas de plástico o tapones Esta de se me hace corcho, pero conocida. no. La Austin Magic Pistol, vendida en Estados Unidos entre los años 40 y 50, era otra cosa. Era algo particularmente peligroso y nuevamente estúpido. Era un juguete para niños que funcionaba con una reacción explosiva química. Tan solo esta descripción sería suficiente para que un ser humano con 2 neuronas funcionales diga no se puede, mejor hagan una de agua o qué sé yo. La promocionaban como una pistola futurista, mágica, que disparaba bolas a gran velocidad usando algo que venía incluido en la caja, un polvo blanco llamado Magic Crystals. Lo que no decía la publicidad es que ese polvo era carburo de calcio. Cuando mezclas carburo de calcio con agua, la reacción química genera gas acetileno. Es altamente inflamable y explosivo. Así es como funciona una pistola de soldadura, no un juguete para niños. El mecanismo era este. Cargabas la bola en el cañón, ponías una pequeña cantidad de Magic Crystals en una cámara interna, agregabas agua, cerrabas todo, apuntabas y el gas generado disparaba la bola a una velocidad brutal. El sonido era como el de una mini explosión. En los anuncios parecía un invento increíble, pero en la práctica muchos niños se quemaron las manos, se volaron los dedos o... Pues yo es algo que yo no hubiera usado, cabrón. A mí ni me gustaba quemar cohetes de niño, porque me daba miedo que me explotara la mano. Es algo que yo nunca le hubiera pedido a mi papá. terminaron con heridas graves en la cara o en los ojos. Y no fue solo una vez o 2 veces, fue común, tan común que con el tiempo las autoridades comenzaron a sacar estos juguetes del mercado. Incluso esto me parece una estupidez. Solo era ver un niño usar una de estas para El poder del sol en la palma de mi mano, wow. entender de una vez por todas que no era un juego, y aún así para mí tardaron un poco más de lo debido en prohibirlas, considerando que ya de por sí fuera un milagro que salieran al mercado. Además del riesgo de explosión, el gas acetileno acumulado dentro del cañón podía hacer que la presión reventara toda la estructura, lanzando fragmentos de metal o plástico a la cara del niño que disparaba. A la Él o las verga. personas que lo diseñaron eran unos ídolos. Mecanismo peligroso, reacción química peligrosa, proyectil peligroso y por si acaso esto no es suficiente te explotaba la pistola entera. Nat, yo solo prendía cebollitas. Esa mamada que Laila, ¿qué son cebollitas? ¿Qué es eso? A día de hoy, la Austin Magic Pistol es considerada uno de los juguetes más peligrosos jamás creados. De hecho, si buscas una en eBay o en colecciones privadas, verás que no te la venden como un juguete, lo catalogan como un artefacto. A ver, ¿qué son cebollitas, güey? Cebollitas. A la verga. Los canchinflines, ¿no? Los canchinflines. Ya sé cuáles son.
Ándale. explosivo antiguo o un objeto de riesgo, y en varios estados de Estados Unidos está prohibido poseerla cargada, como si fuera un arma de verdad. ¿Qué? Los canchinflines. Esos jugábamos a tirarnos en la espalda con mis primos. Sí, se nota que tú eras bien salvaje con tus putos primos, güey, la neta. Los ratoncitos. Esos se llaman los cachisboom. Cebollitas, güey. ¿Qué? Échaselo a tus tacos. ¿Cómo le vas a hacer cebollitas? Marie Curie fue una de las mentes más brillantes de la historia. Ganó 2 premios Nobel, descubrió el radio y el polonio y cambió para siempre la forma en que entendemos la materia. Pero en su época, la radioactividad era todavía un misterio. Nadie sabía que es energía invisible. Mis hijos solo usan estrellitas. Ah, las estrellitas, un clásico, sí. Esas también me dan miedo, güey. Yo toco las estrellitas, siento que me van a quemar las manos. La que hacía brillar las sustancias en la oscuridad podía acabarte lentamente. Y por eso, todo lo que Marie tocaba, todo lo que usaba día a día, se convirtió en un peligro latente. Hoy en día, sus pertenencias siguen existiendo. Están guardadas en la Biblioteca Nacional de Francia, pero no en una vitrina normal. Están encerradas en contenedores especiales, recubiertos con plomo, porque aún emiten niveles peligrosos de radiación ionizante. Entre sus objetos contaminados están su diario de laboratorio con fórmulas escritas a mano, que sigue siendo uno de los objetos más peligrosos, su libreta de cocina que usaba en su día a día y que también está irradiada, su bata de trabajo impregnada con polvo de radio, su mesa de laboratorio, las herramientas con las que manipulaba sustancias y los cuadernos donde anotaba resultados. Incluso algunos libros de su biblioteca personal quedaron contaminados con partículas invisibles. Todo esto está almacenado en cajas selladas y si un investigador quiere consultarlos, tiene que firmar un documento legal de exención de responsabilidad y usar un traje protector especial. La causa es el radio 226, un isótopo con una vida media de 1600 años, lo que significa que esos objetos no van a dejar de ser peligrosos hasta dentro de varios milenios. Ni sus nietos ni sus tataranietos, nadie podrá tocarlos sin riesgo, al menos no en los próximos 15 o 20 siglos. Lo más escalofriante es que ella no lo sabía. Pensaba que lo que había descubierto era luz, energía, esperanza. Un amigo mío le metió un cohete a su novia, a su abuela, en la panocha. Nunca imaginó que su diario, su receta de cocina o su bata de laboratorio serían tratados como material nuclear peligroso casi un siglo después. Nivel 3. Lanza del destino. Durante siglos, se ha creído que existe un objeto capaz de decidir el destino del mundo. Esa mamada Se trata de una lanza. Según el Evangelio de Juan, cuando Jesús ya estaba en la cruz, un soldado romano le atravesó el costado con una lanza para comprobar si estaba muerto. Ese soldado fue bautizado siglos después como Longinos, y su arma se convirtió en una de las reliquias más enigmáticas de la historia. ¡A la mierda! Desde entonces, la leyenda dice que quien posea esa lanza no solo tiene poder, sino que controla el destino del mundo, pero también que quien la pierda va a morir inevitablemente. A lo largo de los siglos, varios emperadores aseguraron tenerla. Al parecer, Carlos Martel la usó para frenar la expansión musulmana en Europa y Carlomagno la llevó consigo a 47 batallas. Nunca perdió, hasta que la dejó de lado y murió poco después. También aparece en manos de Federico Barbarroja, quien supuestamente la dejó caer al cruzar un río durante la Tercera Cruzada y se ahogó minutos después. El hecho más oscuro de esta historia llega en el siglo XX. En 1912, un joven alemán de bigote muy conocido, por entonces un aspirante a artista frustrado, visitó el Museo de Viena y vio la lanza exhibida en el Palacio Hofburg. Al parecer quedó hipnotizado, obsesionado. Años más tarde, cuando tomó el poder y anexó Austria en 1938, ordenó confiscar la lanza y trasladarla a Nuremberg. Nat, ¿podrías comprar un Lambo con lo que ganas? Qué buena pregunta. ¡Piojo de Nat! ¡Gracias por la suscripción! Aprox, ¿cuánto cuesta un Lambo? A ver, dice un Lamborghini nuevo puede costar entre $200,000 y varios millones de dólares. ¡A la verga! Ok, es una diferencia muy grande. No sabría decirte por eso mismo. Como si con eso legitimara su dominio, la custodiaron bajo tierra, en una bóveda blindada,
algo bastante particular para tratarse de una simple superstición. Y fue justo en abril de 1945, el mismo día en que las tropas estadounidenses recuperaron la lanza, que el líder alemán se desvivió en su búnker de Berlín. La lanza había cambiado de manos y otra muerte se sumaba a la lista. Hoy la lanza está de nuevo en Viena, encerrada en el Schatzkammer de Hofburg. Aunque hay más de una lanza, una en el Vaticano, otra en Cracovia y otra en Armenia. Todas reclaman ser la original, ninguna ha sido confirmada por completo, pero la lanza de Viena es la que arrastra más historia, más conflictos y más tragedias detrás. Fue descrita por el historiador Trevor Ravenscroft en su libro La lanza del destino como la obsesión secreta del bigotón y el objeto maldito que definió su caída. Aunque muchos expertos consideran exagerado ese enfoque, los registros están ahí. La lanza realmente fue trasladada a Nuremberg, realmente estuvo en posición del Tercer Reich y realmente volvió a Viena cuando el pintor frustrado pasó a mejor vida. Una simple lanza, pero con una historia bastante aterradora. De hecho, fuerte. Ya te he mostrado juguetes aquí, pero en este lugar se Cómprate un ñuñuki. Eso sí te demuestra. ¿Qué es un ñuñuki? encuentra toda una gama de juguetes de una marca, de la marca Gilbert. Al parecer querían crear juguetes para promover la ciencia entre los niños. Hasta ahí todo bien, pero como siempre, ignoraron que los usuarios serían niños que desconocen la peligrosidad de ciertos procedimientos o propiedades de la materia, y decidieron crear múltiples juegos con características nefastas y absurdas que ponían en peligro ya no solo a los niños, sino a todos los que pudieran estar cerca de dichos juguetes. En 1950, en plena era del entusiasmo atómico, Mejor nadie me dice si está grabando o no. Mejor ni hablo, nadie me dice si está grabando o no. ¿Qué tenía que ver si grababa con tu interacción en el chat? O sea, si estoy grabando, ¿hablas? Y si no estoy grabando, ¿no hablas, Kaun? ¿O cómo? compañía AC Gilbert lanzó un juguete que hoy parece una broma aterradora, el Gilbert U-238 Atomic Energy Lab, un kit que no era de cartón, ni de mentiras, ni de ciencia ficción. Era un laboratorio nuclear real, hecho para niños. ¡A Su la contenido, verga! 4 minerales radioactivos auténticos, entre ellos autunita, carnotita y uranitita, que contenían uranio. Venían en frascos cerrados con las muestras visibles y activas. Tan solo esta descripción es absurda, casi imposible de creer que una compañía sea capaz de crear tremenda bestialidad. El kit incluía un contador Geiger, una cámara de niebla para ver partículas radioactivas moverse, también un aparato con el que podías literalmente observar la desintegración atómica en tiempo real y un electroscopio para detectar radiación. Junto a eso, se incluía una historieta y un manual que enseñaba a los niños cómo rastrear fuentes de radiación gamma dentro de su propia casa. El juguete se vendía como educativo, avalado por la Oak Ridge Laboratories. Y aunque en teoría la radiación no era letal si no se abrían los frascos, el simple hecho de dejar estos materiales radioactivos al alcance de niños fue una absoluta locura. Si uno de esos frascos se caía o se abría, la exposición inmediata era directa. ¿Te lo comprarías? No sé. Mayormente porque soy alérgico a la radiación. Me puede matar. Entonces, probablemente por eso no. Me la pensaría, ¿sabes? Sin ninguna protección. Para colmo, en 1950 no había advertencias de seguridad, ni guantes, ni gafas, ni mascarillas. Vamos, que jugar con esta cosa era menos segura que hacer malabares con objetos afilados. Pero lo más inquietante es que este no fue un caso aislado. La marca Gilbert parecía competir consigo misma para lanzar el juguete más peligroso del planeta. Poco después lanzaron el Glass Blowing Set, un kit para que niños soplaran vidrio caliente a más de 1000 grados en casa, usando una llave abierta, sin protección, sin ventilación, sin absolutamente nada de sentido común. También vendieron un juego de electricidad estática que incluía una bobina de inducción capaz de dar descargas fuertes si se manipulaba mal. Hubo otro set que enseñaba a fundir metales y hasta un motor de vapor en miniatura que operaba con etanol inflamable, con válvulas que podían explotar si se tapaban. Básicamente diseñaron juguetes con todo. ¿Qué pedo con los juguetes de antes, güey? ¿Por qué? ¿Por qué todo tenía que llevar algo así, cabrón? ¿Cuál era el sentido? Los peligros sabidos y por haber. Fuego, vidrio, materiales radioactivos, electricidad, química, bueno, múltiples opciones para que los niños se intoxicaran, absorbieran radio o explotaran directamente. En la fachada del monumental Santo Sepulcro,
uno de los lugares más sagrados del cristianismo. Hay una escalera de madera que se ha mantenido en el mismo lugar desde al menos 1728. No es una reliquia oculta, ni tiene escrituras prohibidas. Es una escalera común, apoyada bajo una ventana del segundo piso, que ha resistido más de 300 años sin que nadie se atreva a moverla. La razón no es divina ni espiritual, es política y religiosa. Esta iglesia la comparten 6 ramas del cristianismo: ortodoxos griegos, armenios, católicos, coptos, etíopes y siriacos. Y, desde 1757, bajo la llamada status quo decretada por el sultán otomano, ningún grupo puede tocar ni cambiar nada sin el acuerdo unánime de todos ellos, ni siquiera una simple escalera. Ese status quo congeló no solo altares y normas, sino también la escalera. El primer registro visual de ella aparece en una ilustración de 1728. Desde entonces, es un símbolo silencioso de tensiones imposibles de resolver y también de la inmadurez de estas iglesias. En 1997, un turista la retiró de su sitio y la escondió tras un altar, en señal de protesta, solo para verla regresar una semana después. Luego, en 2009, la movieron brevemente para mantenimiento y la devolvieron igual que antes. Décadas, siglos de rivalidad y disputas, incluso un simple cambio de lugar habría desatado, como ha sucedido antes. Nathan, ¿de qué te vas a vestir para Halloween? Ese día, Halloween, yo prendo cámara y les muestro siempre mi maquillaje de calavera. Así ha sido siempre, así que probablemente de calavera. Qué lindo panda eres, Nathan, te la lobe. Gracias, pero no soy un panda, soy un venezolano. Peleas y violencia en el templo entre los monjes. Así que ahí está, una escalera sin dueño, una escalera inmóvil, pero no olvidada. Una escalera que sigue ahí no por su santidad ni por historia, sino por miedo de que moverla signifique romper el delicado equilibrio del supuesto lugar más santo ¡Qué original! ¡Shut the fuck up! Es original, es original. ¿Tú de qué? ¿Ah? ¿De qué te vistes o qué? de toda Jerusalén. ¿De qué algo raro ese maquillaje? Pues es mi maquillaje, güey, y lo hago para convivir con ustedes, pero si no les gusta pueden irse a chingar mucho a su madre. A ver, nivel 4. No brilla ni emite radiación, no es tóxico ni está maldito. Una maleta negra, pequeña, parece un maletín ejecutivo, pero dentro de esa maleta está la llave para borrar ciudades del mapa, para encender la tercera, ya sabes, mundial, y para desatar un apocalipsis irreversible. Se le conoce como el balón nuclear. ¿Balón y es, nuclear? literalmente, What the fuck? un simple maletín que lleva el presidente de Estados Unidos cada vez que se aleja de la Casa Blanca. Siempre está cerca de él, siempre está activo y siempre lo acompaña un militar de alto rango entrenado para morir antes que permitir que alguien más lo toque. Dentro de ese maletín no hay un botón rojo como en las películas, pero sí hay algo igual o peor: códigos de autenticación, protocolos de respuesta inmediata y las instrucciones necesarias para autorizar un ataque nuclear global en minutos. Desde cualquier parte del mundo, el presidente puede usar esa maleta para comunicarse con el comando estratégico y dar la orden definitiva, lanzar los misiles. Ni el Congreso, ni la Corte Suprema, ni el pueblo pueden detener esa orden una vez dada, y todo depende de ese objeto. Se dice que hay al menos 4 balones Oye, pues es peligroso eso, nucleares activos al mismo tiempo. Uno que sigue al presidente, otro al vicepresidente, uno en reserva y otro más para situaciones de transición. Todos operativos, todos cargados, con un protocolo que puede activar hasta 900 ojivas nucleares en menos de 15 minutos. Oye, pues está fuerte. La historia del balón nuclear comienza durante la Guerra Fría, cuando Estados Unidos entendió que un ataque sorpresa soviético podría llegar en cualquier momento. No había tiempo para debates. Si el país era atacado, el presidente necesitaba una forma inmediata para ordenar una represalia nuclear, y así nació este objeto. Ha estado en circulación desde entonces. Varios presidentes lo han usado en simulacros reales. En 1976, Gerald Ford activó una alerta parcial tras una provocación en Corea del Norte. En 2001, tras los sucesos del 11 de septiembre, el maletín fue trasladado bajo tierra junto a George Bush, preparado para activar una represalia. Si tuvieras un botón capaz de destruir un país entero, ¿presionarías ese botón? Si fuera la única forma de tener una guerra, a la mierda, pues depende de qué país. Por ejemplo, pues es un país pequeño como Haití, sí. O sea, no quiero, quiero dar a entender de que si es un país pequeño con una baja cantidad, por ejemplo, El Salvador, digo yo. O sea, ya fue. Si se confirmaba un ataque nuclear. Hay una tarjeta que el presidente lleva consigo, llamada la Biscuit. Tiene los códigos de identificación que se usan junto al maletín. Sin ella, no puede ordenarse un ataque,
pero incluso eso ha tenido fallas. Bill Clinton llegó a perder su tarjeta durante meses y solo lo confesó después de haber dejado el cargo, un fallo que podría haber tenido consecuencias catastróficas. Y aunque el presidente tenga el maletín, no está solo. Debe confirmar su identidad, seguir un protocolo de varios pasos y dar órdenes que serán validadas por el Pentágono. Pero si todo encaja, los misiles salen. Verga. Qué miedo. Hoy en día, el balón nuclear es uno de los objetos más protegidos del planeta. No se conoce el contenido exacto de su interior, solo se sabe que contiene los dispositivos de autenticación, un sistema de comunicaciones seguras y un libro negro con todas las opciones de ataque posibles. Literalmente, un catálogo del fin del mundo. Verga. Lo más aterrador es que, aunque el maletín es simbólico, la decisión final depende de una sola persona. Un mal juicio, una crisis malentendida, un error humano. Y ese objeto, discreto y silencioso, puede convertirse en la herramienta más destructiva jamás creada, la capacidad de acabar con la humanidad en una simple maleta. Ok. Qué miedo, weón. Yo soy Escorpio. Y si me enojo también puedo acabar con el planeta entero. Pero me controlo. Porque encima soy Escorpio y chaparrito. Y pues esos somos los peores. Yo soy Sub-Zero, ¿no? Ah, huevo. Hace poco me volvió a salir su perfil y dije, ¿por qué la sigo? ¿Quién es? Y no recordaba que había hecho tremenda canción.